Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. ¿Quién fue Santiago apóstol? ¿Quién fue este pescador que escuchó el llamado de Cristo y dejándolo todo lo siguió? A su padre Zebedeo, la barca y su profesión, todo lo dejó. Pero ¿cuál fue el interés de Santiago al seguir a Cristo? ¿La fama, reputación o ser alguien importante en la sociedad? Cuando regresemos, vamos a estar hablando más sobre la vida de Santiago. Por eso, no te vayas y ya regresamos. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas, a este su programa, El Tesoro de la Fe. Siempre es una gran alegría que nos estén acompañando día tras día viendo este programa. La vida de los santos son vidas ejemplares para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta que la santidad no es tan lejos de nosotros como a veces lo pensamos. Hoy vamos a estar hablando de un santo, Santiago Apóstol, el Grande. Y me acompaña el día de hoy dos sacerdotes, el cual me da mucha alegría y tenerlos aquí en este programa siempre es un honor. Le doy la bienvenida primeramente al Padre Luis, que es el que regularmente me acompaña. Padre Luis, bienvenido a este programa, El Tesoro de la Fe. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues contentos de estar nuevamente en este programa. Bueno, hoy viendo a este apóstol, ¿verdad? Grande, uno de los cercanos, de los más cercanos de Jesús. Y le quiero dar la bienvenida de una forma muy especial también a nuestro invitado de honor de este programa, al Padre Rogelio, que nos acompaña desde la ciudad de Zaguayo, Michoacán, que por cierto tiene a Santiago Apóstol como patrón. Padre, bienvenido. Sí, gracias, Padre, por la invitación al programa. Padre Luis, muchas gracias. Y es un gusto poder compartir un poco de la vida de Santiago. Como lo mencionas, soy originario de Zaguayo, diócesis de Zamora, y pues Santiago es el patrono de mi pueblo y siempre hay un cariño muy especial hacia el patrón Santiago, como le llamamos nosotros los zaguayenses. ¿Tú crees que es coincidencia que estés haciendo este programa con nosotros, Padre, de Santiago Apóstol, de tu patrón? Probablemente. Dios te mandó, Santiago Apóstol te mandó a que hicieras este programa. Me imagino que tienes mucho afecto por él, Padre. Claro. ¿Lo quieres mucho? Sí. ¿Por qué, Padre? Pues desde niño crecí con él. De hecho, la casa de mis papás está cerca del santuario del patrón Santiago. Entonces mis abuelos por ahí comenzaron un poco con la celebración de las fiestas y demás. Entonces, pues es un cariño especial porque lo relaciono mucho con mi familia, con mi gente de Zaguayo. Padre Luis, ¿quién era Santiago Apóstol? ¿Cuál era su origen? ¿Quién era antes de que Jesús lo llamase a seguirle? Bueno, lo que conocemos, ¿no? Lo que los evangelios nos narran, ¿verdad? Sobre Santiago, originario de Betsaida, ¿verdad? Esta ciudad en Galilea, ¿verdad? Como varios de los primeros seguidores de Jesús, Galileo, se le menciona ahí como el hijo de Zebedeo, ¿verdad? Y de su madre Salomé, ¿verdad? Y también dice que es hermano de Juan el apóstol, ¿verdad? Y evangelista, ¿verdad? Y como hicieran de profesión pescador, ¿verdad? Como los galileos, ¿verdad? En el mar de Galilea, pues era seguramente a eso se dedicaba. Bueno, así lo narran los evangelios, ¿no? Que a eso se dedicaba. Padre Luis, ¿cómo te imaginas la vida de un pescador en el tiempo de Santiago Apóstol? Sí, pues ahí en mi pueblo hay un río grande y conozco un poquito la vida de los pescadores y sí, me imagino, y más en el mar, pues todavía más difícil. Gente acostumbrada al trabajo arduo, al trabajo pesado, gente también, ¿verdad? De carácter fuerte, ¿verdad? De carácter recio, y también, ¿verdad? Me imagino pues un poquito también, ¿verdad? Gente decidida, ¿verdad? Valiente, porque se necesita también tener mucha valentía para realizar ese trabajo. Y usted, Padre
Rogelio, ¿cómo se imagina un pescador en el tiempo de Santiago? Pues como es un hombre rudo, ¿no? Un hombre rudo, aventado, con mucha esperanza también y de siempre ir por más, ¿no? Y por las características que los evangelios nos presentan de Santiago, un hombre aventado, o sea, de esos hombres arrebatados, ¿no? Que a pesar de las tempestades, pues vamos adelante, ¿no? Por el carácter fuerte que los caracterizó. O sea que hay que tener un carácter fuerte para ser pescador. Pues no solo para ser pescador, yo creo que se necesita en todas partes. Para muchas cosas se necesita Claro. tener esa actitud. Pero vemos cómo Jesús va caminando sobre el mar de Galilea y cómo encuentra a estos dos hermanos y los llama. ¿Tú crees que hubo una transformación cuando Jesús llamó a Santiago a ser su discípulo? Sí, seguramente, igual que con su hermano. O sea, dejar tu oficio, o sea, dejar tus seguridades, dejar a tu familia por ir a buscar qué. Y más si estos hombres, como lo hemos descrito ahora, rudos, que quieren ir por más, entonces sí marca un proceso de cambio, no tan solo a nosotros, el hecho de estar en tu casa, que entras al seminario, o sea, abandonar de alguna manera tu seguridad, trae consigo ciertas consecuencias en tu proceso. Y me imagino que este proceso de Santiago y de Juan, ¿verdad? Dejar a su casa, dejar a su familia, Y pues a su trajo, padre. y a su padre y a su madre. Y la barca. Así, y que es de los pocos apóstoles que se menciona incluso los nombres de los papás, ¿no? De los dos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de Santiago el menor, se menciona hijo de Alfeo, pero no de la mamá. Entonces, aquí la mamá, entre estos dos apóstoles, va a jugar un papel muy importante. Muy bien. Entonces, ¿tú crees que este momento en que Jesús le llama, hubo alguna duda sobre él y decir, bueno, voy a dejar todo por seguir a Cristo, me voy a aventar? Porque yo creo que era lo que buscaba Cristo, como lo hemos descrito, que era un hombre aventado, rudo, y que dijo, bueno, pues vamos a calarle, ¿no? Que quizás no dudó tanto en seguir a Cristo, pero que se aventó, tuvo fe en seguir a Cristo. Algo descubrieron en él y en Jesús, ¿no? Algo debieron haber descubierto, que dejaron las redes y se fueron. ¿Tú crees, Padre, ustedes creen que ellos, bueno, estamos hablando específicamente de Santiago, vamos a enfocarnos en él. ¿Tú crees que Santiago había hablado o escuchado hablar de Jesús a este punto? ¿Por Sí. qué? Porque un llamado así tan repentinamente, ven y sígueme y lo dejó todo, como decía el Padre Rogelio, lo dejó la seguridad, dejó la familia, dejó la barca, dejó el Padre. ¿Y por qué? En este momento, ¿por qué? ¿Que la mirada de Jesús quizás? ¿O qué Sí. hubo? ¿Ya habían oído hablar de este Jesús famoso ya? Sí, recordemos que siempre, ¿verdad? Ya lo mencionamos, ¿no? Anteriormente, esa mirada de Jesús era algo cautivador, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Esa mirada, pero también esa voz de Jesús, reconocer, ¿verdad? La voz como dicen, reconocer esa voz del pastor, ¿no? Jesús predicó muchas veces en el mar de Galilea, era como que uno de sus lugares también preferidos para predicar. Vemos que en algún momento se va a subir, ¿verdad?, a la barca de Pedro para predicar desde ahí. Era un lugar muy especial para Jesús también para predicar, y seguramente Santiago lo había escuchado ya anteriormente, pero todavía Jesús no lo había llamado. Claro que no. Pero qué hermoso, Padre, es cuando escuchas una voz que transforma tu corazón. Vamos a continuar hablando de este personaje tan importante que es Santiago Apóstol cuando regresemos. Santiago Apóstol, un hombre que era pescador y que vio el rostro de Jesús. Jesús lo llama y dejándolo, lo sigue a Jesús. ¿Ustedes creen, padres, que en este llamado buscaba algo de interés personal Santiago? Yo creo que sí, por las expresiones, volvemos a las expresiones del Evangelio, ¿no? Prestigio, yo alcanzo a descubrir prestigio por la petición que la mamá va a hacer después, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un interés, o sea, a lo mejor no un interés puro por decir, pues voy a seguir a Jesús, porque ni siquiera todavía sabían que era hijo de Dios. Entonces, me va a llevar a algo más. ¿Por qué? Por su fama. Entonces, si yo me acerco a alguien que tiene fama, pues a algún lugar voy a alcanzar.
Entonces, ¿cómo este encuentro con Jesús purifica intenciones? Qué hermoso, ¿verdad? Padre, ¿cómo ves tú esto de este apóstol? Sí, yo también concuerdo, ¿no? con Padre Rogelio de que, pues, como decimos, ¿no? El dicho, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿verdad? Decimos nosotros. Yo creo en todo siempre, ¿no? Porque ese es el corazón del hombre. Siempre hay, ¿no? Un interés personal muy humano, muy natural. Seguramente ya con la fama que tenía Jesús y toda la gente que ya lo seguía Jesús, ha de haber dicho, pues, oye, este rabí tiene, ¿verdad? Muy buena fama, ¿no? Pues, este hombre, ¿verdad? Que habla de esta manera, pues algo de bueno debe traer. ¿Algo debo de alcanzar? Recordemos que varios de ellos tenían esa esperanza de que Jesús fuera el que los iba a liberar por fin del yugo romano, ¿no? Pero a ver, padres, sabemos quizás tenía el interés, pero también era uno de los preferidos de Jesús. Sabemos que los favoritos discípulos, bueno, Juan, está Pedro, Santiago y Juan. Entonces, ¿por qué hay ese favoritismo, podemos decir, de Jesús? ¿Se puede decir de esa forma? Pues yo creo que tenía como los más cercanos. O sea, sí era el grupo de los 12, porque a los 12 los llamó apóstoles, incluso a Judas. Pero ya en los momentos más íntimos de Jesús es donde encontramos que llamó, incluso el Evangelio nos dice, y llamó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Por ejemplo, algunos episodios de la Transfiguración. Allí estaba Pedro, Santiago y Juan. En el momento de la oración del huerto, y a mí me llama la atención, por ejemplo, acompáñenme a orar, Pedro, Santiago y Juan. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se quedan dormidos, ¿no? O sea, ¿dónde está el ímpetu de ese hombre pescador que seguramente se desvelaba, ¿no? En la pesca? ¿Y por qué ahí? O sea, no son capaces, y Jesús viene el reproche de Jesús, o sea, no son capaces de acompañarme, ¿no? O de mantenerse despiertos. ¿Tú, padre, quieres decir que ese dormirse tiene algo que ver en el seguimiento de Santiago hacia Jesús? ¿O qué significa el que se durmió? ¿Por qué no permaneció despierto? Si tanto amaba a Jesús y haber sido llamado a que estuviera con él en los momentos incluso más importantes, podemos decir, la transfiguración que lo acabas de mencionar, ahora en el huerto de Getsemaní, ¿por qué durmió? ¿Qué significa el dormirse? Bueno, yo alguna vez leí una reflexión que decía es, cuando tú quieres enajenarte de un problema, de una situación, mejor vámonos a dormir. ¿Qué hace una persona que está deprimida? Lo que la quiere pasársela dormido. Entonces, en ese momento, Santiago, viendo que la situación como estaba ya crítica, ¿verdad? De que ya los andaban buscando, de que Jesús ya estaba, era a punto de ser apresado, el sueño es como un escape. Y en ese momento él sentía como, mejor me duermo a ver qué pasa. Y lo que él creía se está derrumbando. O sea, aquellas expresiones cuando Jesús nos dice que el Hijo del Hombre tiene que ser apresado, tiene que ser rechazado y va a morir. O sea, Pedro entra. Entonces, estas cuestiones vienen a derrumbar lo que Santiago, lo que hablábamos al inicio, el prestigio. O sea, entonces, ¿dónde voy a quedar? Entonces, es evadir, ¿no? Por medio del sueño, por medio de decir, esta realidad yo no la quiero vivir. Evado mi realidad por medio del sueño. Así es, y que es el mismo Jesús el que viene y decir, no, despierta. Pero ¿dónde quedó aquel hombre fuerte, aquel hombre que tenía iniciativa? Como lo vemos cuando iban de camino, Jesús que iba de camino a Jerusalén, pero pasaron por una aldea que era de Samaria, donde no quisieron recibirle. ¿Dónde quedó aquel hombre? ¿Qué dijo en ese momento cuando no quisieron recibirle? Sí. ¿Dónde quedó? ¿Quieres que pidamos que envíe, que caiga fuego sobre ellos para acabarlo, verdad? Gente violenta, impetuoso, ¿verdad? Pero ¿dónde está ese Santiago, Padre? Pues vuelvo a lo mismo, o sea, se está derrumbando. O sea, la imagen, a lo mejor el ideal, o sea, y es este proceso que Jesús va llevando con ellos, de purificar la intención. Porque volvemos a la concepción de reino que se tenía. O sea, era un reino humano, ¿no? Un reino humano en el cual pues iba a tener su ejército, porque se esperaba que fuera el restaurador de Israel. Entonces, si está viendo el que va a ser el restaurador de Israel, pues lo van a matar, ¿no? Entonces, viene, yo creo que un momento de crisis muy fuerte para Santiago. Ahí era donde quería ir. Cuando él huyó del huerto de Getsemaní, cuando vieron que arrestaron a Jesús, cayó en esto. Un momento de crisis. ¿Dónde quedaron los hijos del trueno, como Jesús les apodó? Ya no, otro, ¿no? Ya no. O sea, ¿dónde quedaron? Y no solamente él, sino los demás.
O sea, dejamos solo al maestro. Se fue. ¿Crees que en ese momento, Padre, se acabó la fe en Jesús? Dijiste, se derrumbó. Quiere decir también lo mismo, más o menos. ¿Creen ustedes que se acabó la fe en Jesús, en Santiago, en este momento? No, como toda crisis tiene, ¿verdad?, su momento de profundidad, pero tiene también un momento de resurgimiento, ¿no? Y va a ser para ellos, ¿no? Ya después todas las experiencias con el resucitado, pues va a sacarlos a ellos esa fuerza que está ahí, ¿verdad?, reservada por el momento de la crisis, pero que va a llegar un momento en que va a resurgir con más fuerza todavía. ¿Ustedes creen que se fue, se encerró y empezó quizás a lamentarse, a llorar, a decir a lo que se le derrumbó, se me acabó mi sueño, se me acabó mi ilusión después de esto, de este momento? Debió ser, ¿no? Pero es ese momento de crecimiento, cuando tocamos fondo, ¿verdad? Porque lo vamos a descubrir sus acciones posteriores. Entonces, tocó fondo. O sea, el Señor en toda su formación, porque los acompañó para purificar su intención, el conflicto entre los apóstoles, ¿no? Cuando la madre hace la petición, quiero que uno se siente... ¿Hablamos un poquito de eso, Padre? ¿Hablamos de lo que pidió la madre para sus hijos hacia Jesús? ¿Qué les dijo? Pues seguramente ellos le dijeron, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar, Padre. ¿Tú crees que fue un mensaje enviado de los hijos hacia la madre para que se lo dijera a Jesús? ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Claro. O sea, ¿qué madre no quiere que sus hijos estén bien acomodados? Entonces, y si conociendo a Jesús, pues ¿cómo le va a negar algo si una madre o una mujer se lo pide? ¿Qué le pide, Padre? Pues que les dé poder. No es otra cosa, que los acomode uno a su derecha y otro a su izquierda, que confirma el prestigio que ellos buscaban, ¿no? Sí, porque en aquel tiempo los reyes, los que se sentaban a su izquierda y a su derecha, ¿quiénes eran? Pues ahí eran los ministros, ¿no? Los ministros, los prestigiados, los que eran los encargados enseguida del rey. Eran los que se sentaban a su derecha y a su izquierda, los que eran los terceros, los segundos después del rey, y eso querían ellos. Estar ahí, tener el poder. Yo soy el segundo, yo soy el tercero después de Jesús. Y ahí surge algo clave también. ¿Serán capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? O sea, no se queden con esto. No, el poder humano se puede acabar, que fue lo que pasó después. Entonces, vamos más arriba. O sea, ¿serán capaces ustedes? ¿Y qué es lo primero que dice Santiago? Sí, somos capaces. Pero ¿tú crees que ya sabían del cáliz que Jesús hablaba? No. Sino es ir más arriba. O sea, es ir por más. Que, lo decíamos al inicio, en el segmento pasado, ellos buscaban más. Entonces, ese ir por más. Sí queremos. Pero bueno, ellos no sabían quizás en este momento lo que estaban diciendo, que sí podían, pero al final sí lo hicieron. Pues qué bonito, ¿verdad? Cuando a veces hablas sin querer y se hace realidad como lo hicieron con ellos. Santiago Apóstol, un gran ejemplo a seguir, y vamos a continuar hablando de él cuando regresemos. No te vayas y ya volvemos. Santiago Apóstol, un gran hombre que nos da un gran ejemplo, quien tocó fondo, pero después se levantó con una fe tremenda. ¿Cómo vemos nosotros entonces a Santiago en este levantamiento? Ahora cuando vemos que Jesús ha resucitado y que Él estuvo presente en esas apariciones, ¿cuál creen ustedes, Padre, que fue lo más impactante para tomar esta fuerza y dedicarse completamente a la evangelización? Yo creo que fue el proceso de conversión, ¿no? Podemos hablar de un Santiago antes de la llamada de Jesús, a un Santiago en la llamada de Jesús, con Jesús, en un Santiago con crisis, que se derrumban sus ideales, pero la resurrección es lo que viene a darle sentido a todo. Era necesario que el Hijo del Hombre tuviera que padecer. Entonces, en el momento de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, Santiago ahí estaba, ¿verdad? Que es cuando se abren las puertas. Es, podemos decirlo en nuestras palabras, cuando le cae el 20, ¿no? Y ahora, aquello que no hizo de acompañar al Maestro con su carácter en Getsemaní, en el momento de estar en la cruz, ahora lo va a hacer, ¿verdad? Y hasta el doble,
para beber del cáliz que el Señor le había propuesto. ¿Por qué dijiste doble, Padre? Porque, bueno, quiero dar a entender como ahora, si yo no fui capaz de acompañar al Maestro en su muerte, entonces ahora, o sea, quiero darlo, o sea, quiero dar lo mejor que tengo. Como que quiere recuperar ahora lo que no hizo antes. Así es. Muy bien. Entonces vemos esa transformación. Padre, ¿cómo ves este momento, tu Padre, donde ya estuvo en Pentecostés, vio la resurrección de Cristo y cómo volvió a tener esta fe y ahora sí, doblemente vamos a predicar? Sí, ahora sale todo eso que él traía ahí reservado, su carácter forjado en las batallas, en las tormentas, en el trabajo arduo. Ahora sabe que eso le va a servir para responder al amor que Cristo le ha tenido, y ahora esos miedos, ya de tener miedo, de estar encerrado por miedo a los judíos, como dicen, estaban encerrados por miedo a los judíos, de que les pasara lo mismo que a Jesús, ahora eso ya no va a importar. Van a salir libremente, como dice el Padre, se abren las puertas, y es también esa expresión de la libertad con la que ahora ellos van a actuar. Y que ahora ese carácter fuerte que él tenía va a ser lo que haga que el Evangelio pueda llegar hasta lugares que él nunca se imaginó. Padres, cuando a mí me propusieron hacer esta serie sobre los santos, yo les expliqué, o yo les dije que mi intención era que nosotros viésemos que la vida de los santos no fue tan fácil. Yo creo que Santiago nos dio un ejemplo en momentos que a veces no nos los esperamos en el seguimiento a Cristo. Porque pensamos que los santos no tuvieron crisis de fe, y lo acabas de mencionar muy bien, Padre, que no tuvieron dudas y los acabamos de ver. Entonces, que esto nos ayude, ¿verdad?, a nosotros para que veamos que ellos tuvieron crisis, tuvieron desiertos, pero que se levantaron fuertemente, y me encanta como dices, Padre Rogelio, se levantó doblemente. ¿A dónde se fue Santiago a evangelizar? Pues yo creo que si hubiese conocido América, se hubiera venido hasta acá. Sí. O sea, con ese ímpetu que este hombre tenía y con esas ganas de poder corresponder al amor del Maestro, porque se dejó acompañar por él. O sea, Jesús lo llevó por un camino difícil y a veces le puso altos. O sea, esto no, o sea, tranquilízate, vamos hablando, si no nos quieren recibir aquí, vámonos a otro lugar. Entonces, este acompañamiento que Jesús le hace, le cae el 20 en Pentecostés y hace que se vaya a las tierras más lejanas, conocidas hasta ese entonces. Por eso digo que si se hubiese conocido América, hubiera llegado hasta acá, conocía del mar. ¿Pero a dónde fue? La traducción nos dice que llegó a España, lo que nosotros conocemos ahora como España, ¿verdad? Y que pues ahí fue donde comenzó su labor evangélica. ¿En España nada más evangelizó, Padre, o hubo otra región donde evangelizó Santiago? Bueno, a lo que nos dice la tradición, o sea, no especifica muchos los lugares donde pudo haber estado, pero pues se dice, ¿verdad? Incluso pues ahí está el santuario más de peregrinación más antiguo, ¿no? Dedicado pues a Apóstol Santiago, ¿verdad? Y en Compostela, ¿verdad? Santiago de Compostela. Pero pues así como no hay certeza de muchos de los lugares a donde fueron algunos de los apóstoles, pues antes de llegar a España, pues tuvo que haber pasado por otros lugares. ¿Ustedes creen que después, porque me encanta, como estamos diciendo que se levantó, ¿cuál creen ustedes que fue el mensaje que anduvo predicando? ¿Un amor de Cristo? ¿Un amor que perdona todo? ¿Un amor misericordioso? ¿La misericordia, la paz? ¿O en qué creen? No tenemos algo específico, pero es lo que ustedes creen. ¿En qué se enfocó para llevar a Cristo? Cada uno de los que tuvieron un encuentro con Cristo hablaron de lo que personalmente fue para ellos. Entonces la predicación va desde ahí, ¿no? Lo que fue el que Jesús haya, por ejemplo, perdonado el abandono, ¿no? Entonces seguramente habló él muchas veces acerca de lo que significa la fidelidad con los amigos, ¿no? Yo creo, Padre, y con esto, el Evangelio, Hechos de los Apóstoles más bien, habla del apóstol que murió, y es el único que se encuentra narrado en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que muere en el año 44. Santiago
fue a predicar lo que él encontró, ¿verdad? Su experiencia, como lo dice el Padre, su experiencia. Muere en el año 44, sabemos que muere decapitado, y después Santiago está envuelto en una serie de leyendas, ¿verdad? Que es lo que nos ha llegado ya a nosotros, ¿no? Como esta segunda etapa que está remontada en el siglo IX, en el siglo IX, que es donde comienza esta historia de Santiago Matamoros. Pero no debemos olvidar que este Santiago montado a caballo. Santiago a lo mejor nunca se montó en un caballo, ¿verdad? Pero es parte de la tradición, ¿verdad? Que nos fue heredada. Entonces, es importante retomar, este es el verdadero Santiago. O sea, este es el Santiago que se venera en mi pueblo, por ejemplo. Ok, perfecto. Vamos a hablar de alguna virtud que te llame la atención a ti, Padre Rogelio, y a ti, Padre Luis. ¿Qué virtud te llama la atención de Santiago, Padre Luis? Yo creo que la honestidad, de ser honesto con él mismo en esas fallas que seguramente pues, tuvo, ¿no? Y la capacidad de poder reconocer eso y levantarse de allí otra vez. Muy bien. Para usted, Padre, ¿alguna virtud que te llame mucho la atención de tu santo favorito? Su valentía. Valentía. Su valentía transformada. O sea, el ímpetu que él tenía como formado y acompañado por Jesús hace que esa valentía se convierta en un garante del Evangelio. Rapidito, Padre, ¿algún obstáculo, alguna debilidad de él? A mí lo de la ambición, ¿no? Ambicioso. Sí, de no entender al inicio cuál es el mensaje de Jesús, cuál era el reino del que él estaba hablando, de no tener claro al principio que no se trataba de algo material, de un reino terrenal. Para usted, Padre, ¿alguna debilidad? Yo creo que su orgullo. Su orgullo, Era un hombre orgulloso. O sea, y que Jesús le hubiera dicho, oye, tranquilo, o sea, si no nos reciben aquí, vámonos a otro lado. Pues para mí me llama mucho la atención ese impulso que tuvo, ese deseo de seguir a aquel que encontró. Padre, gracias por acompañarnos una vez más. Una alegría haberte tenido en este programa, Padre Rogelio. Agradezco la invitación, ¿verdad? Agradezco la invitación y agradezco también a las personas que nos acompañan desde sus hogares, que el Señor los siga bendiciendo y que la intercesión de Santiago Apóstol pues, nos siga acompañando siempre. Y que bendiga a Zaguayo. Y que bendiga a Zaguayo, Michoacán, saludos, y también pues, a mi paisano José Sánchez del Río. Padre, gracias. Al contrario, Padre, gracias, y bueno, pues ojalá que a la gente, ¿verdad?, también le interese conocer un poquito más, ¿verdad?, acerca de este santo que nos puede dejar muchas cosas para nosotros. Un santo no nace, se hace. Tiene dificultades y tiene obstáculos y también muchas virtudes. Ojalá que podamos aprender mucho de ellos y también nosotros lleguemos a la santidad. Por acompañarnos en ese su programa, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Y Padre, los dejamos con la bendición los tres juntos, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.